Bueno, buenos días, contento de estar acá nuevamente. Ajá. En una semana que la gente se ha hecho 1500 preguntas. Ay, sí. Esta es la semana de las preguntas. Ajá. ¿Por qué? ¿Y por qué pasan estas cosas? Entonces, la audiencia que nos está escuchando hoy debe compartir esta transmisión que vamos a estar orando al final, porque hay mucha incertidumbre, sigue aumentando. Los que le creemos a Dios nos congregamos y leemos la palabra, nos seguimos anclando en la fe. Amén. Amén. ¿Es así? Sí, porque fíjate que el Señor me ministraba la semana pasada que estoy compartiendo, por eso estoy mirando el celular en las dos páginas. Dios tiene el control y te lleva tu barca a puerto seguro. Pero no fuimos diseñados para estar en el puerto. Exacto. No nos podemos quedar ahí. En el puerto echamos gasolina. Ajá. Echamos comida y las herramientas, pero no nos podemos quedar en el puerto. Yes. Ajá. Hay que zarpar en algún Hay que momento. zarpar. Entonces fuimos diseñados para alta mar. Ajá. Y nos hacen falta las herramientas. Estoy aquí compartiendo esto. Muy bien. Saben que Excelente. este segmento Refrigerio es un segmento para orar por la necesidad tuya, pueblo. Siéntete en la confianza de que un Dios poderoso que tuvo misericordia de todos nosotros y que tuvo a bien venir al mundo para morir por nuestros pecados, también hizo provisión de sanidad, hizo provisión para resolver muchas de las situaciones que a nosotros se nos hace imposible resolver. Él tiene el poder para hacerlo. Así que mientras Samuel hace la conexión de este Facebook Live con su cuenta de Facebook también, Hay que ve hacerlo. preparándote al 787-993-9700. Definitivamente, qué bueno que estás acá, Samuel, porque Amén. el pueblo completo necesita un refrigerio. Sí, esto es El martes indispensable. pasado fue. ¿Cómo? El martes pasado fue. Sí, poderoso. Sí, Poderoso. nos dejaron más de 1000 mensajes en la segunda hora Sí. y casi 1000 más en la primera hora. Yo creo que cuando se hace real lo que dice la palabra, donde hay dos o más, ahí está Él. Y antes no había Facebook, no había internet, y estar juntos era en un mismo lugar. Sí. No había otra forma de estar juntos. Como en el aposento alto, sintiendo la misma cosa, estaban juntos y unánimes. Amén. ¿Qué pasa? Ahora tenemos una herramienta de gente que no puede estar aquí, me está escuchando por la radio. Y está haciendo así con la cabeza. Y uno que están en su casa viendo por televisión y por internet. Tenemos todas las herramientas para que la gente nos unamos hoy en oración, Así es. y que es indispensable. Porque el mundo secular, que hacen un buen trabajo, lo que pueden hacer es informar. Por helicóptero, por sus cámaras, por sus redes, pero no tienen las herramientas espirituales para darle de esta agua que sacia Sí. Para vida eterna. para la vida eterna. Y supieras el don de Dios, quien te pide beber. O sea, esta agua es la única que sacia nuestra sed espiritual. Así es. Pues entonces, hoy más que nunca, vamos a orar porque esto que ha pasado en los últimos días ha consternado el país completo por la historia tan fuerte. Hoy salió cuántas semanas tenía el bebé de gestación, que era 26, 26, 29 semanas. Tú sabes, fuerte. La gente se lleva las historias a su mente y entonces todo el mundo se afecta. Y estamos aquí para entonces dar una inyección de fe y por la palabra tener las herramientas espirituales para que usted respire hondo y Dios nos fortalezca. Pero Samuel, es que no nos queda ninguna. Pues mira, yo fui a la universidad a estudiar contabilidad y pensaba que sabía algo de matemática. ¿Y 5 por 0 cuánto da? 0. No, en él da 25. Porque él de esfuerzo alcanzado y multiplica de fuerza que no tiene. Él sí multiplica de 0. Amén. Así Y es. en Miqueas 2:13 dice que él abre caminos y puertas donde ni siquiera hay. Entonces el mensaje es de qué nos estamos alimentando, porque siempre vas a ir afuera de lo que tú estás lleno. Amén. Amén. Tú te alimentas de fe, de la palabra, de música, de secciones como esta, y la duda se muere de hambre. Samuel Hernández, ¿qué le dice a estas familias afectadas? Mira, hay dos familias que están sumamente afectadas. La mamá de Guayar se manifestó y le decía, Sí. yo tengo que lidiar con este dolor eterno. ¿Cómo se vive? Preguntaba. ¿Cómo con se esto. vive? ¿Cómo se vive? Pues mira, la respuesta es que yo sé que nos vas a estar escuchando, o alguien se lo va a enviar Sí. con Dios en el corazón. Es el único que te puede fortalecer todos los días, que cuando el sol sale, sus misericordias se renuevan. Amén. Entonces, ahí está el dolor, pero en él sentimos
paz en la tormenta y amor de Dios en el dolor. No es que el dolor se vaya a ir. No, yo que me paso en los funerales cantando diariamente, le digo a la gente, el dolor se va a ir, te queda ahí. Ahí está. Tú extrañas a la persona, pero en Cristo pues, sentimos paz en la tormenta y amor en medio de su más profundo dolor. Y a la familia de la joven, mira, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el único que los puede abrazar, el único que en este instante puede sacar la cara por ellos para decirle, mira, ahí te mando el Espíritu Santo para que mitigue tu dolor. Mientras tanto, se siente que la tormenta está ahí, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. 993-9700. 993-9700. Usted nos llama, hace alguna petición de alguna alabanza o petición de oración y vamos a estar hablando para usted al final del programa. Claro que sí. Adelante, Refrigerio. Buen día. Sí, buenos días. Yo quiero pedir oración por mi sobrina Omari, que tiene un cáncer a los 18 años, que la radio y la quimio la están matando, y nosotros pedimos y creemos en el Señor, que el Señor puede, yo sé que puede. Amén. Y para reforzar esta oración con ustedes, porque ya no tiene ni fuerza, ha perdido 23 libras. Wow. Sí, la radio terminó, pero todavía le quedan yo no sé cuántas quimios, y eso le está matando el estómago, ella ni come. Wow. La ciencia médica, ellos hablan las cosas que ellos ven. Nosotros hablamos las cosas que no se ven. Se llama fe, llamar las cosas que no son como si fueran. La esposa del alcalde de Junco, que murió de un coágulo que se desprendió y otras condiciones que tenía, fue sanada de metástasis. Wow. De una categoría 4. Y Cristo la sanó. Yo creo en el poder de Dios y creo en el poder de la oración. Yo creo que en este instante le pido a Dios que se meta por aquí una unción fuerte y reciba una quimioterapia espiritual del cielo y queme ese cáncer. Aquí hemos tenido testimonio de gente que llama con cáncer y después la semana siguiente llaman diciendo, se desapareció. Yo creo en los milagros. Nada es imposible para Dios. Todas las cosas que pidiéramos al Padre creyendo en su nombre, Él las haría. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. En WhatsApp hay gente pidiendo por depresión, cáncer, por lo de la violencia y demás. Muchísimas peticiones ya, Samuel, para... Sí, no, es que también el WhatsApp es otra herramienta para que la gente pueda escribirla. Y es que la depresión y la ansiedad, mira, ayer yo predicaba en Isaías 54, las damas de la iglesia incorporada allá del pueblito del Carmen de Guayama, que la Biblia dice en Isaías 54 que el temor no se va a acercar a ti. Dice que si uno conspira contra ti, lo hará sin mí. Y el temor es la antesala, el miedo, y luego llega la depresión, la ansiedad, y si te encuentra vacío, hace morada en ti, ¿no? No, eso hay que reprenderlo en el nombre del Señor. Amén. Adelante, buen día. Buen día. Escuchamos. Esta semana ha sido súper desastrosa para mí, porque tengo un hijo que murió bajo circunstancias de abuso y maltrato, porque no es solamente la mujer, pero de eso no se dice. Y encima de eso, tengo mucha ira, mucho coraje. Estoy molesta con el mismo Dios. Porque no hay justicia. Y tengo otros 2 hijos que uno de ellos está sumido en la depresión por la misma situación. Y necesito que ore por nosotros. Claro que sí. Mira, ¿usted está manejando? Sí. ¿Está manejando en este instante? ¿Se puede detener un momento? ¿Se puede detener los próximos 30 segundos en algún estacionamiento que esté en un lugar seguro? Sí. ¿Lo puede hacer? Avíseme cuando. Esto estamos en vivo aquí. Estas son las cosas que pasan en la radio. Y para esto la sección esta. Yo siento la presencia de Dios fuertísima aquí. Y ella es reflejo de un montón de gente que no ha podido llamar, que están pasando por lo mismo. Hermana, ¿ya usted está estacionada? Me avisa.
No, esto es en vivo, hermano. Debe estar la gente allá mirando en internet. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo que la abraza. Aquí una mujer me escribió una carta que yo no me atreví ni a abrirla. Me escribe una carta y después me escribe una segunda carta que me decía, no lea la primera. ¿Es cierto o no es cierto? Me acabo de estacionar, sí. Hermana, extienda los brazos así, abra los brazos. Siento una presencia de Dios fuertísima. Abra los brazos y abra los brazos. Como si alguien te fuera a abrazar. Abra los brazos. Yo le pido al Espíritu Santo en este instante que te toque. Toque tu corazón y tu alma. Y traiga una fortaleza. Y usted sienta que no está sola en este instante. Que de la justicia divina nadie se escapa y que Dios es un Dios justo. Y que yo sé que usted dejará en la mano de los expertos aquí la justicia terrenal. Pero también le pedimos a Dios que haga justicia y meta su mano para que su hijo reciba esa justicia que merece y todo se esclarezca. Pero mientras tanto, me interesa el corazón suyo. Ese corazón que reclama y le hace preguntas a Dios. Cuando yo perdí 2 hijos, yo le reclamé a Dios y quise preguntarle a Dios tantas cosas. Pero Dios me decía, léete Job primero. Y antes de reclamar a Dios, vi que un hombre era temeroso, justo, recto, y no habían 2 como él. Y vino un viento y se llevó los 10 hijos. Y fue el mismo que dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Por lo tanto, no hay palabras que puedan consolar un corazón tan herido como el suyo, pero sí la unción y el Espíritu Santo te abraza. Cierre los brazos, ahora cierre los brazos como si estuviese abrazando a alguien fuerte, y usted va a sentir en su auto que el Espíritu Santo la va a tocar, la va a renovar, la va a restaurar y le va a enseñar que usted no está sola. Que no hay una herida tan profunda que Dios no pueda sanar. Sus fuerzas van a ser aumentadas, Juan Carlos. Siento una presencia de Dios fuerte ahora, aunque sientas que no hay ninguna para continuar. El Espíritu Santo, porque cuando cerró Dios el año pasado el mundo entero, hay algo que no cerró, ni el cielo ni el Espíritu Santo, y es el que en este instante va a tocar, porque si su llamada entró es porque Dios quería hablar contigo. Usted es la mujer que Dios encontró en el camino para abrazarte y para decirte, hija mía, descansa en mí, porque los brazos del Señor es el único lugar donde las cargas cambian de hombro. Cambian de hombro. Hay cosas que la vida no entiendes, que no caben en tu mente, y muchas veces tienes que llorar y buscas, amigo, una explicación para tu situación estacionada en este instante, y tu preocupación, no sabes qué vas a hacer, pero en esos momentos, mujer, levanta las manos al cielo. Ya no hay por qué llorar, solo repite esta canción. Dios te dice en esta mañana, nada te turbe, Puerto Rico, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y siento que el Espíritu Santo se ha metido en los autos y en las casas, y no solamente la mujer que está estacionada, es la mayoría de la gente que me está escuchando en este instante, que están sintiendo que su corazón está siendo sano, siendo fortalecido, y cuando no hay explicación a las circunstancias que hemos pasado, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo, y a los que aman a Dios todas las cosas las ayudan para bien. Amén. Y tengo autoridad para decírtelo, porque yo perdí 2 hijos, y en vez de reclamar a Dios, le dije, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y Dios me regaló 2 hijos. Próxima llamada, que esto está caliente aquí. En ruta, hola, muy buen día. Sí, buen día. Adelante. Yo pido oración porque yo hace 3 meses perdí a mi esposo y ha sido un golpe bien fuerte.
Tengo una nena de 18 años que se me ha puesto bien rebelde y me encuentro sola y, como dijo la muchacha anterior, le he reclamado a Dios el porqué. Mira, cuando el hombre falla, el Señor le dice, mira, tú vas a parir con dolor y tú vas a trabajar. Y ya no van a vivir 1000 años. 70 años nomás que van a vivir, los más robustos 80, el abuelo mío que tiene 100, eso es una excepción. Pero cuando Cristo, cuando entregó a su Hijo y muere por nosotros y se resucita, Cristo derrotó la muerte eterna. Y el acuerdo que Dios hizo con el hombre es que poner límites en la tierra al hombre, pero garantizarnos la vida eterna. Que si usted busca a Dios y usted le sirve a Dios, garantiza el pasaporte al cielo y habrá un reencuentro donde jamás habrá separación. Antes duraba unos 1000 años. Ahora Dios le puso límites al hombre aquí en la tierra, pero a través de Cristo derrotó la muerte eterna. Amén o no amén. Amén. Y en Cristo hay vida eterna. Así que no seamos conformistas. No es conformismo que te conformes con los años que vivió contigo. Es agradecida por Dios por los años que fue su esposo. Y que él está descansando, porque Pablo nunca habló de los que murieron, habló de los que duermen. El que muere en Cristo se muda. Y ellos van a ser levantados primero. Y la fiesta grande va a ser por una eternidad. Claro que lo extrañamos, claro, pero por eso es que tenemos que ver la vida como un regalo. Yo todos los días le doy gracias a Dios por el nuevo día que me regala, consciente de que cada día que yo abro los ojos no es un día más, es un día menos. Cuando usted se levanta por la mañana no es un día más que le queda aquí, es un día menos que le queda aquí. Vamos a vivir, vamos a disfrutar cada momento como si fuera el último, y no le reclames a Dios, que a Dios no hay que entenderlo. Eso es. Hay que obedecerlo. Y creerle, ajá. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros son para bien y de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En Cristo hay vida eterna. Hay muchas pérdidas en este último año. Sí. Yo creo que es más que lo que se documenta, ¿verdad? Sí, así es. Sí, porque ella dijo un hijo por violencia también, ¿verdad? Sí. Y no sé, Claro. no había escuchado de eso en estos. Y no, y que solamente hablan de las muertes del COVID, pero hay un montón de muertes adicionales. Sí, que la Muchas cosas gente- pasando, muchas desgracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Aquí sí. estamos para eso. Claro. Aquí estamos para hablar. ¿A quién tenemos en línea? Sí, mire, yo estoy pidiendo oración por mi hermano Rafita, mi hermano, que es fiel oyente suyo, él es ciego, tiene 74 años. Y siempre oye su programa y siempre tiene el radio prendido en la emisora. Sí. Entonces, pues, hace poco le dio un derrame cerebral. Entonces, pues yo pido, ¿verdad?, oración para que se vaya restableciéndose, ¿verdad? Yo lo estoy cuidando aquí en mi casa. Y Gracias por para que, cuidarlo. ¿verdad?, se fortalezca en el Señor y salga de todo victorioso. Y aunque no pueda ver las cosas que están pasando, que a veces, ayer todo el mundo estaba ciego en Puerto Rico, no querían ver ni escuchar las cosas que estaban pasando. Ayer todo Puerto Rico se puso las manos en los ojos. Yo no quería estar en las redes sociales. Vamos a ser honestos. ¿Cierto o no es cierto? Así No, es. Samuel, y hay un dato, lo digo con el mayor de los respetos y que por favor la gente entienda. La estadística de la policía dice que en lo que va de año han muerto 9 mujeres. Y estas 2 nos han conmovido el alma al país. Completo. En lo que empezó el año han muerto por violencia 150 hombres. 150. ¿Ok? 150 familias impactadas, más le sumas las 9 familias de las mujeres. Estamos hablando de 160 y pico de familias impactadas. Hago el comentario porque lamentamos la pérdida de una mujer y la familia se laceró. Pero las familias de los 150 hombres que murieron por violencia, que han muerto en lo que va de año, están igual de laceradas. Por Y eso el caso decimos, que pasó ¿verdad? la semana pasada, con el acto que se comete, literalmente mata a su mamá también. Sí. Y se mata el mismo. Ujú. Mató a los hijos. Aunque no lo mate físicamente, Sí. le destroza el corazón y viven con un dolor el resto de sus vidas también. Y son muchas, demasiadas las vidas que hoy yo creo que este programa, y déjame decirle que este programa no se hizo por lo que está pasando en el país. Y si lo hubiésemos hecho no hay problema. Esto está todos los martes aquí, pero hoy en la mañana Dios preparó el escenario para que la palabra fluyera y la unción se metiera fuertemente aquí, porque no es casualidad que estemos aquí. ¿A quién tenemos en línea aquí en Ruta en la mañana? Adelante. Adelante, buenos días. Adelante, buen día. Sí, buen día. Sí, te escuchamos.
Sí, buenos días, Dios les bendiga. Ajá, adelante. Sí, yo estoy llamando, ¿verdad? Para pedir oración. Yo, hace 2 años mi esposo falleció y yo quedé completamente sola. Y tengo una hija que hace 2 años no sé de ella, no la veo. Y ella se ha olvidado que yo estoy. Y yo necesito, ¿verdad?, la oración para que el Señor me dé la paz y la tranquilidad, porque yo me hago mucho miedo. Le pido que me permita verla, aunque sea de lejito, porque no sé por qué razón ella me ha sacado de su vida. No he podido llegar donde ella por temor a un problema mayor con ella. Y no felicito, no me contesta la llamada y ella me sacó por completo. Yo necesito ver la oración porque yo sé que yo no estoy solita, porque yo sé que el Señor me acompaña, que el Señor es mi ayuda y es mi protección, pero yo de mi hija y le pido a Dios que me permita verla, aunque sea de lejito, aunque yo no me le pueda acercar, pero que me permita poderla ver. Y yo necesito mucha oración porque yo no tengo paz. Me dan ansiedades, me dan depresiones, porque este problema me tiene bien perturbada y yo necesito mucho del socorro, de la ayuda de mi Señor para poder seguir adelante, perdido hasta donde esté, ¿verdad? Claro que sí, mi amor. Muchas veces han venido pensamientos a mi mente, pero yo sé que no son del Señor. Y mucha gente solita. Sí, demasiado, mi amor. Mucha gente sola. Mi hija quería venir, si a mi hija le pasó algo y yo no pudiera estar ahí. No tiene con quién hablar, no tiene con quién desahogarse. Y aparte, antes de que Samuel vaya a la palabra, no sé si ella está buscando ayuda, si no le pedimos que por favor busque ayuda, aparte de esta oración poderosa que vamos a hacer aquí en Nueva Vida. Hay muchos recursos. Puede llamar. Aquí, exacto. Algunos recursos. ¿Cuál es el número de la oficina acá? 993-9706. 06, 993 Ajá. 9706, que llame la hermana para buscarle ayuda. Yo no sé qué duele más, si la partida de un esposo o la partida de un hijo que está presente pero ausente, que sabe que está vivo pero no te busca. No. Mira, yo le voy a pedir a Dios en oración yo creo que es el momento de orar. Sí. Amén, porque hay un ambiente. Déjame acercarme aquí un poquito. Sí. Ese encuentro se tiene que dar. Y yo no sé cómo Dios lo va a hacer, porque yo no soy quien para dar instrucciones a Dios, pero que sea que Dios toque el corazón de su hija y vaya donde usted, o que usted ore para que venga el momento oportuno para usted ir. Y tiene que pedir, aunque usted sea la ofendida, dice la palabra, usted pida perdón y abrácela y dice, tú sigues siendo mi hija. Pero ese encuentro se va a dar, ese abrazo se va a dar con un perdón genuino, y le vas a decir, yo te necesito en mi vida. Y ella también te necesita. Las madres son indispensables, son insustituibles. Así mismo. Independientemente de lo que haya pasado, el amor cubre multitud de faltas y va por encima de todas las cosas. Amén. Mira, permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estas 3. Pero el amor, el mayor de ellos es el amor. Amén, así es. Amén. Amén. Vamos a orar porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios te va a fortalecer. Porque me das nuevas fuerzas. De momento encendí la radio y algo pasó. Porque me das nuevas fuerzas. Pase la tormenta. Me das tu amor. Aún en medio del dolor. Levanto mis manos para decirte te necesito, te adoro y te amo. Porque me das tu amor. Aún en medio del dolor. Padre, hay martes que abundan las llamadas de enfermedad física y aquí también hubo una que otra. Y creemos que por sus llagas fuimos curados. Y que todas las cosas que pidiéramos al Padre creyendo en su nombre, tú las ibas a hacer. Y que nada es imposible para ti. Tú puedes secar ese cáncer, desaparecer, secar el coronavirus,
de los pulmones de la gente. Puedes levantar al oprimido, al que tiene alta presión, al que tiene diabetes, al que tiene diferentes condiciones, los presentamos a ti. Y todo tipo de enfermedad queremos que es erradicada en el cuerpo de la gente que me está viendo en este instante. Y yo lo pido en el nombre de Jesús, porque nos diste la autoridad en la palabra, que todas las cosas que pidamos al Padre creyendo, tú las ibas a hacer. Amén. Y que si creemos en ti, las cosas que tú hiciste también las harías, pero aún mayores. Y esas cosas mayores es que el 90% de las llamadas hoy fueron porque el corazón no aguanta más. El corazón necesita descanso, sanidad interior y un refrigerio al alma. Amén. Es ahí donde tiene que acontecer una intervención 911 al corazón de la gente. Y donde los humanos ya no pueden hacer nada, viene tu mano poderosa, que Isaías 40:12 dice que es suficientemente grande para esconder en tu hueco los océanos. Así grande es tu mano. Y esa mano poderosa es la que en este instante, a través del Espíritu Santo, va a comenzar a consolar todo el que llamó que perdió un ser querido, que perdió un hijo, que perdió un esposo, que perdió una esposa, que perdió una madre. Y hoy hacemos real la palabra que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero Samuel, es que no me queda ninguna, pues él de fuerza alcanzado y es experto multiplicando las fuerzas al que no tiene ninguna. Los hombros del Señor es el lugar perfecto donde las cargas cambian de hombro, y en este instante todo rencor, toda soledad, toda depresión y toda ansiedad es depositada en los brazos del Maestro y reprendido todo espíritu de temor. Y como dijo la mujer última que llamó, que han llegado pensamientos, los reprendemos en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo va a llenar sus espacios y se va a encargar de tocar el corazón de tu hija para que venga a abrazarte, o viceversa, que usted vaya donde ella. Y esa mujer que se estacionó, que pide justicia para su hijo, pero a la misma vez no aguanta más dolor, tu Espíritu Santo que la tiene ahí todavía estacionada, sintiendo su presencia, ríos de agua viva corren por su seno. No es que estemos contentos, pero sentimos el gozo y tu paz. Y el gozo de Jehová hoy se convierte en nuestra fortaleza para seguir hacia adelante. Y ahí está el dolor, pero el Espíritu Santo nos fortalece. Y ahí está el quebrantamiento, pero sentimos paz en la tormenta. Hoy quitamos en este instante las manos del timón y dejamos que Dios tome el control. Limpia las mentes para partirlo. Y Puerto Rico necesita entender que en ti va a dominar lo más que tú alimentes. Tú alimentas la fe y la duda se muere de hambre. Llenemos de la presencia de Dios, de su palabra. Busquemos su rostro, porque Él es el único que puede darte las herramientas para seguir hacia adelante. Pero no tengas el Salmo 121 como un amuleto, solamente abriendo la Biblia y dejándola abierta allí. Haz real que en momentos como estos alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él es tu guardador y no se adormecerá. Dios siempre tiene el control. Por el que desesperarme, y aunque no entienda lo que sucede en Puerto Rico, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido. Soy bendecido. Samuel Hernández. Refrigerio, gracias, un abrazo, Samuel, te amamos. Gracias por este ratito tan que importante. Dios me ha traído. Sí. Dios me ha traído Gracias, para abrazar a la gente en Puerto Rico, y nos hemos hecho disponible a Dios. Claro que sí. Para que Dios haga lo que tenga que hacer. Así que a las familias afectadas esta semana le mandamos un abrazo solidario a las 2 familias, a las 3 familias, porque también hay una en calle ahí que pasó. Le mandamos un abrazo solidario de parte de nuestro ministerio y de esta emisora que tanto ama a Puerto Rico. Samuel Gracias. Hernández. Refrigerio en ruta.